Nos des entendimiento, un corazón humilde y dispuesto, siempre receptivo, Padre, para que tu palabra sea sembrada en tierra fértil y produzca fruto en nuestras vidas. Que estos mensajes, Señor, no solamente nos enseñen, sino que también nos edifiquen, que nos lleven no solo a ser oidores, sino también hacedores y bendigan grandemente nuestras vidas. Te pedimos que así sea hecho, que en esta hora, Padre, nada se interponga entre tu palabra y nosotros, que todo tipo de distracción, ya sea física, espiritual, emocional, mental, sea quitada de en medio, neutralizada por tu poder y que podamos recibir con total libertad este mensaje. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén. Y bueno, pues les decía, comenzamos apenas la semana pasada con lo que es la introducción a Romanos y el capítulo 1, versículo 1, que dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Si no la escucharon, si no la vieron, ya la pueden ustedes ver en la página de Facebook de un servidor, donde, aunque es solamente un versículo y parece ser pues muy simple, tiene cosas importantes que enseñarnos, ¿no? Nada en la Biblia es de relleno. Cuando Pablo le dijo a Timoteo que toda la Escritura es inspirada y que toda la Escritura es útil, esto significa que aún aquellas cosas que a veces nos brincamos, como las salutaciones en este caso, tienen algo que enseñarnos cuando nosotros nos detenemos a meditar en ellas. Y les comenté pues que tengo la firme intención de profundizar en todo lo que sea necesario sin detenernos de más. Tratar de ser lo más claro posible, pero una vez que algo ha quedado aclarado, poder continuar para que podamos llevarnos el tiempo que sea necesario estudiando Romanos, pero intentando de que sea antes de que Cristo venga, ¿verdad? Porque es una carta de 16 capítulos tan complejos, tan profundos, que puede llevarnos un montón de años. Entonces, esta fue mi propuesta, aunque mientras más lo leo, creo que más me doy cuenta que voy a ser incapaz de cumplirla. Me doy por bien servido con haber avanzado más de la mitad antes de que Cristo venga. Y vamos hoy a ver del versículo 2 al 7. Entonces yo les decía la semana pasada que habrá veces que nos detengamos a meditar qué significa cada palabra, pero que la idea no es estudiar palabras, sino estudiar las palabras dentro de su contexto para poder pues aprender lo que el Señor nos quiere hablar, ¿no? Es importante saber lo que significa la palabra, pero les comentaba algo bien importante, y es que el Espíritu Santo inspiró una Biblia, no un diccionario. Entonces a veces se enseña de esta forma, únicamente palabra por palabra, sin ver pues cuál es la idea que Dios quiere transmitir a través del conjunto y organización de estas palabras. Entonces leemos y después comenzamos a explicar por qué del 1 al 7, casi todas las Biblias así viene dividida esta primera parte del capítulo 1. Después viene un subtítulo entre el 7 y el 8, donde Pablo expresa su deseo de ir a Roma, aunque este subtítulo se lo pone el ser humano. Generalmente se pone subtítulos cuando se ha terminado un tema y se va a pasar a otro, pero a veces hay una continuación todavía del tema y es importante para una mayor comprensión, pues tomar todo dentro del contexto, ya sea de lo previo o de lo posterior. Pero en esta ocasión, efectivamente, del 1 al 7, pues termina esta salutación, ¿verdad? Y es lo que vamos a ver el día de hoy. Dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de nuestro Dios Padre y del Señor Jesucristo. Parece ser que no hay nada que aprender de aquí, ¿no? ¿Cuántas veces no lo has leído y has dicho, pues me brinco a lo que sigue? Es como que el relleno en lo que llegaban los demás a la iglesia para comenzar a leer la epístola. Así a veces hay gente, ¿no?, que cree que la introducción del mensaje pues no tiene nada que enseñarnos, que el tiempo de la alabanza es para entretener a los demás en lo que tú llegas a la congregación, pero no es así. Todo el servicio es para todos y toda la Biblia es para todos y toda la Biblia tiene algo que enseñarnos. Si nos detenemos a meditar un poco en estos versículos, vamos a ver que a pesar que es una salutación, hay un tema central y es Jesús. No solamente en estos versículos, sino en toda la Biblia. Y parte de la prioridad de Pablo en esta epístola a los romanos es hablar de todo lo que nosotros obtenemos, y lo digo espiritualmente, a través de la obra de Cristo Jesús.
Toda la obra de los romanos, toda la carta a los romanos tiene las doctrinas fundamentales de salvación, que es gracias a la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y desde la salutación Pablo comienza a darle la preeminencia a Jesucristo, y por eso he titulado este mensaje llamados para darle gloria a Cristo, o llamados para la gloria de Jesús, lo cual es básicamente lo mismo. ¿Por qué lo he titulado así? ¿Por qué te digo que el tema central es Jesús? Vamos a comenzar a verlo. Dice, desde el versículo 1, volvemos a leer el 1 y 2. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, que significa enviado, como ya lo vimos, apartado ¿para qué fue apartado? Para el evangelio de Dios, que él había prometido. ¿Qué prometió? ¿A Pablo o al evangelio? El contexto es el evangelio, ¿verdad? Que él había prometido. Dios había prometido el evangelio. ¿Cuándo? Digan conmigo. Antes. Dios prometió el evangelio antes. ¿Cómo? Dice la Biblia, por sus profetas en las Santas Escrituras. ¿A quiénes se refiere? A los profetas, ¿de dónde? Del Antiguo Testamento. A través de ellos, ¿qué había hecho Dios? Digan conmigo, prometido el evangelio. ¿Por medio de quién? ¿Qué prometió? Ok, Dios promete el evangelio desde el Antiguo Testamento por medio de los profetas. Ahora pregunta, ¿qué es el evangelio? Que viene del griego evangelion y significa buenas nuevas. ¿Cuáles son las buenas nuevas? Las buenas nuevas de salvación, de que estábamos, como lo dirá más adelante Pablo, textualmente destituidos de la gloria de Dios. Las buenas nuevas vienen precedidas de malas nuevas, ¿verdad? Las malas nuevas de que no hay justo ni aun uno, aunque pongas cara de mustio en la iglesia. Romanos 3:10 es bien claro y dice, ni aun uno. Y todos por causa del pecado estábamos separados eternamente de la presencia de Dios, pero Cristo viene a pagar en la cruz del Calvario por nuestros pecados y a brindar, si nos arrepentimos, no solamente el perdón de Dios, sino también la presencia de Dios en nuestras vidas. Todo esto que vamos a comenzar a ver, Dios nos justifica, Dios nos pone en una posición sin pecado delante de Él. Dios nos promete que tendremos un cuerpo glorificado, perfecto el día de mañana. Dios nos llama ahora a sus hijos, nos da, lo veremos también más adelante, el espíritu de adopción por el cual podemos llamarle Abba Padre. En fin, un montón de buenas nuevas que comenzaremos a ver en este epístola a los romanos gracias a la obra de Cristo Jesús. Pero todas estas buenas nuevas que son o podemos disfrutar de ellas gracias ¿a quién? A Jesús, ya habían sido prometidas desde el Antiguo Testamento por sus profetas. Y lo primero que aprendemos de esto es que la antigua y nueva dispensación no están peleadas, sino que van juntas. Es decir, que aunque ya no estamos bajo la ley, que quede esto bien claro, no somos judaizantes. Hubo un grupo de cristianos que empezó a judaizar y por eso Pablo tiene que escribir ahora la epístola a los Gálatas. Y hay cristianos actualmente, ¿verdad?, que se empiezan a dejar aquí los cairelitos como judíos y usan su kipá y andan con sus filacterias ahí y se ponen nombres rabinos y no puedes negar la cruz de tu parroquia, brother, ¿no? Nombres judíos, perdón, se ponen. Y hay gente que empieza así a judaizar. Y con eso nosotros, por muchas razones que irán quedando claras en esta carta, no estamos de acuerdo. Pero el Antiguo Testamento no por eso es que es desechado y que ya no sirve para nada y que es basura como casi algunos lo tratan. No, Antiguo y Nuevo Testamento comenzamos a ver desde la introducción de esta epístola 1 que Pablo estaba identificado y bien preparado en relación a las Escrituras del Antiguo Testamento. 2, que no lo está desechando. Que el Nuevo Testamento no está peleado con el Antiguo Testamento, sino que el Nuevo Testamento viene a aclararnos todo el panorama que se comenzaba a presentar desde el Antiguo Testamento. Y escucha lo que te voy a decir y te lo voy a demostrar. Era necesario recibir la ley del Antiguo Testamento para entender y no abusar de la gracia del Nuevo Testamento. Pablo va a comenzar a hablar de todo lo que nosotros podemos participar por la gracia de Dios, por la obra de Cristo, más adelante en esta epístola a los romanos. Pero para que la gente pueda entender esto y no abusar de ello, debíamos haber recibido primeramente el Antiguo Testamento. Déjame te lo explico. Gálatas capítulo 3, versículo 27, dice que la ley es nuestro ayo a Cristo. Ayo, palabra que se utilizaba para hablar de la nana o la persona que tomaba a los niños de la mano y los llevaba a las actividades que tenían que realizar, a la escuela, etcétera, etcétera. La Biblia dice que es la ley la que es nuestro ayo, la que nos lleva ¿a dónde? A Cristo. ¿Por qué la ley me lleva a Cristo? Muy simple. El ser humano se cree
básicamente bueno por naturaleza. Hay mucha gente que dice, yo no voy a la iglesia, pero no soy tan mala persona. Dios, como es bueno, pues me va a perdonar porque yo no he matado a nadie. ¿Cuántos de nosotros no llegamos a pensar así? Entonces, lo primero que Dios hace es desmoronar nuestra justicia. De hecho, lo primero que Pablo hace, lo vamos a ver más adelante en este mismo capítulo 1, es demostrar que todo ser humano, judío o gentil, los que conocían del Antiguo Testamento y los que no, todos eran culpables o son culpables sin Cristo delante de Dios, sin importar la cara de Barney o de Winnie Pooh que tengas y aunque andes con tu tarrito de miel. Hay... Más adelante en el versículo 18, la Biblia lo subtitula como la culpabilidad del hombre y comenzaremos a hablar de esto ya en 2-3 semanas seguramente. Entonces, la gente se cree buena por naturaleza. ¿Qué es lo que hace el Antiguo Testamento? Demostrarnos que no somos buenos porque a través de la ley se nos demuestra que somos malos, valga la redundancia. Un ejemplo, acaba el estudio y yo te doy una tarjeta de un abogado y te digo, llámale para que te defienda. ¿Qué dirías tú? ¿Que me defienda de qué? Si no he hecho nada malo. Pero cuando tú cometes un crimen, reconoces que necesitas un abogado porque infringiste la ley. La Biblia dice en 1 de Juan, hijitos, estas cosas les escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el justo. Entonces tú puedes venir y presentar el evangelio, las buenas nuevas a la gente. Cristo murió, etcétera, etcétera. Pero ¿qué dice mucha gente? Pero yo no necesito de Jesús, yo no necesito de la iglesia, yo no necesito de una religión. Hay mucha gente apática, ¿verdad? Que dice, pues voy pues por cumplir, por tradición, pero que no están comprometidos con Dios, que no buscan a Dios porque creen que no necesitan de Dios. Yo no soy tan malo. Entonces, Dios cuando nos da la ley y nos damos cuenta que no la pudimos cumplir, nos demuestra que delante de Dios somos incapaces de cumplir con la justicia de Dios. Ok, tú no eres malo, crees que eres bueno, esta es la ley que tú tienes que cumplir. La ley para eso nos fue dada, para darnos cuenta que es imposible cumplir con la ley, lo cual significa que si tú quisieras en tus propias fuerzas, por tus méritos y con tus obras, ganarte la salvación, sería imposible, porque todos hemos transgredido algún punto de la ley. A lo mejor no mataste, pero a lo mejor envidiaste en tu corazón, a lo mejor mentiste. En algún punto de nuestra vida todos hemos roto la ley, por lo cual todos estamos destituidos de la presencia de un Dios santo, delante del cual no podía habitar eternamente nadie contaminado, nadie que hubiera transgredido la ley. Cuando yo me doy cuenta que he quebrado la ley de Dios, entonces recuerdo la tarjeta que me dieron y entonces recuerdo que necesito llamarle a un, que en este caso es Jesucristo. ¿Vamos bien hasta aquí? Yo necesito a Jesús como mi abogado porque estoy en problemas delante de Dios. Yo necesito que Jesús interceda delante del Padre por mí porque yo he infringido la ley de Dios, porque yo he pecado, porque yo estoy destituido de la gloria de Dios. Y las buenas nuevas son que no tengo que enfrentar la ira de Dios, que no tengo que ser castigado eternamente por Dios porque Cristo pagó por mis pecados. Pero yo no podía entender las buenas nuevas del Nuevo Testamento, si no me quedaba claro primeramente que infringí la ley del Antiguo Testamento, desde el cual se nos había prometido el Evangelio, las buenas nuevas. Porque a lo mejor tú dirás, oye, pero en el Antiguo Testamento había gente que sí creía que podía cumplir con la ley. No, veremos que incluso más adelante el padre de la fe, Abraham, ¿verdad?, creyó y le fue contado por justicia. Fue la fe la que lo presentó como justo delante de Dios. Toma el ejemplo del padre de la fe, Pablo, precisamente aquí, para que nadie cayera en ese engaño de que, pues es por mis obras. No, incluso, ¿verdad?, no recuerdo si es Jeremías, lee toda la Biblia y lo vas a encontrar. Se me acaba de ir porque no lo tenía planeado, pero si lo pueden googlear, la Biblia dice que todas nuestras buenas obras delante de Dios son como camisas del Cruz Azul. O sea, como trapos de inmundicia. Si alguien le pregunta a Santo Google y me dice cuál es el pasaje, por favor, para que los que lo quieran anotar, lo anoten. Creo que sí, Isaías 56, ahorita te digo. Ok, ahorita nos confirman, ¿verdad? Todas nuestras buenas obras, ¿cómo son delante de Dios? Como trapos de inmundicia. Entonces, aún los profetas del Antiguo Testamento se dieron cuenta que estaban en problemas delante de Dios.
Aún los profetas del Antiguo Testamento se dieron cuenta que por sus obras y a través de la ley no podían ser salvos. De hecho, ¿sí? Isaías 64:6. Nuestras buenas obras son delante de Dios como trapos de inmundicia, en el original hebreo como camisas del Cruz Azul. Amén. Entonces, aún Oseas, ¿verdad? Oseas 6, versículo 6 dice: porque misericordia quiero y no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocaustos. Desde el Antiguo Testamento se revelaba que más que cumplir con toda la liturgia de la ley, los sacrificios, los holocaustos, Dios quería misericordia y Dios quería que le conociéramos. Entonces, según estas palabras de Pablo, en el Antiguo Testamento, Dios no solamente nos presentaba nuestro gran problema, sino que también nos adelantaba las promesas para resolverlo, que se vendrían a cumplir en Cristo y revelarse en el Nuevo Testamento. Jesús habló un poco de esto, vamos a ver algunos ejemplos, y nos comenzamos a dar cuenta por qué el título del mensaje, llamados para la gloria de Jesús, porque todo gira en torno a Jesucristo. Desde el Antiguo Testamento, si se había prometido el Evangelio, y el Evangelio son buenas nuevas que se obtienen gracias a Jesús, ¿de quién estaba hablando? ¿A quién anunciaba y a quién proclamaba el Antiguo Testamento? A Jesús. A veces explícitamente, a veces implícitamente, pero lo primero que vamos a comenzar a ver es que Jesús siempre ha sido el centro de la historia. Lucas capítulo 24. Sí te acepto el agua del patrocinio, David, porque ando con la garganta un poco reseca, no sé por qué. Así que es hora de patrocinar al agua Santa María. Les dije que le tachen Santa y que le pongan Hermana María, pero no me hacen caso. Ahora, ¿qué van a decir los hermanos que nos ven a través de redes sociales? Estoy molestando, no soy tan religioso como para mandar a tachar un agua y ponerle Hermana María. Lucas 24, versículo 25. Dice: ya os los he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre, porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Y dice la Biblia, estoy en Mateo, ¿verdad? Con razón dije. Lucas capítulo 24. Dije, sí está hablando de profecía, pero no es la que quería leer. Por andar de payaso con el agua. Lucas capítulo 24, versículo 25. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. O sea, los profetas, según palabras de Jesús, ya lo habían anunciado. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y fíjate, comenzando versículo 27, desde Moisés y siguiendo por algunos, por todos los profetas, le declaraba, ¿en dónde? En todas las escrituras lo que de él decían. Digan conmigo, de Jesús hablaron todos los profetas. ¿Cuántos? Todos. Todos los profetas hablaron de Jesús, pero no se va únicamente a profetas menores, profetas mayores, dice desde Moisés. O sea, en toda la Biblia. No dice Moisés y los profetas, desde Moisés y siguiendo. O sea que Jesús está en los libros históricos, proféticos, en los poéticos, en los salmos, en todas partes está Jesús, según sus propias palabras, y lo podemos corroborar si nos dedicáramos a estudiar esto de lleno, ¿verdad? Si fuera el tema, y hay por ahí una serie que yo tengo que se llama Jesucristo, la verdadera historia detrás del mito, donde vemos varias de las profecías del Antiguo Testamento en relación a Jesús. Versículo 44, dice la Biblia: y él les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, y confirmando lo que te decía, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Como te decía hace rato, el Nuevo Testamento viene a revelarnos, aclararnos lo que no estaba bien comprendido del Antiguo Testamento. Versículo 46, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y bueno, sigue hablando,
Puedes también ver Lucas capítulo 4, versículo 16 al 30, donde con otras palabras Jesús básicamente está diciendo lo mismo, como desde el Antiguo Testamento ya había sido anunciada su persona y su obra, y todo esto nos enseña que siempre la historia desde el Antiguo Testamento se habla desde Moisés, que es el autor del Pentateuco. De hecho, hay una serie de 5 mensajes del doctor Armando Alducin interesantísima que se llama Jesús en Génesis, porque desde Génesis estaba Jesús. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? ¿Y por qué titulé este mensaje Llamados para la Gloria de Jesús? Porque toda la historia, familia, siempre ha girado desde el principio hasta el fin y mañana y por los siglos en torno a Jesucristo. Dice Colosenses 1, 15 y 16, que todo fue creado por Él y para Él. ¿Algunas cosas? Todas. ¿Cuál es tu propósito en la vida? Fuiste creado por Él, escúchame, y fuiste creado para Él. Ahora te voy a hacer una pregunta y sé honesto. La mayoría de los mensajes, y no lo digo con el afán de ser Grinch, criticar, juzgar, sentirme superior, sino de reflexionar, que se predican hoy en día dentro de las iglesias cristianas, ¿tienen algo que ver con lo que estamos aprendiendo? No me refiero con hablar de todo esto doctrinalmente, no. ¿Tiene algo que ver con que la gente a través del mensaje sea llevada a darle gloria a Cristo? ¿Es Cristo el centro de los mensajes? ¿Es glorificar a Cristo el propósito del mensaje? ¿Es que la gente se acerque a Cristo el propósito del mensaje? ¿Sabes? Es triste, pero hoy parece que se invierten los papeles. Es como si Dios hubiera sido creado por nosotros y para nosotros. Porque hoy el púlpito está lleno de humanismo. Yo no estoy diciendo que Dios no es bueno y que no nos bendice. De hecho, el mismo Jesús dijo, si ustedes siendo malos padres saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial, verdad? Y Él fue el que nos invitó a orar y el que dijo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Él en su palabra nos enseña que la voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta, que sus pensamientos son de bien. Entonces, todo eso viene por gracia de parte de Dios, pero no es el propósito central por el cual fuimos creados. De paso en esta tierra, disfruto de la misericordia de Dios y de la bendición de Dios. Y si Dios me da poder y autoridad y me bendice, qué bueno, pero tenemos que entender, no es la razón por la cual nosotros fuimos creados. Nuestra razón principal es que todo lo que hagamos le dé la gloria a Cristo. Porque toda la palabra gira en torno a Él. Porque siempre el propósito ha sido Él. Siempre quien fue anunciado fue Él. Implícita o explícitamente lo mismo tiene que ser en nuestras vidas. Nuestras vidas tienen que apuntar a Cristo. Tienen que darle gloria, y cuando digo implícita y explícitamente no es que todo el día estés, oh sí, gloria a Cristo, sí, por la gloria de Dios, y que andes en el camión como loco, gloria a Cristo, ¿verdad? A veces con tus palabras lo vas a hacer, pero a veces que sean tus hechos los que apunten a Él. Que cuando la gente voltea a ver nuestras vidas, diga, ¿y tú por qué eres así de honesto? ¿Y tú por qué pasas tiempo con tu familia? ¿Y por qué tú le hablas así de bien a tu esposa? ¿Y por qué tú no tienes el póster de Jezabel colgado en tu cabecera? ¿Y por qué tú eres distinto? ¿Por qué tú sí honras a tus padres? ¿Por qué eres un alumno de excelencia? ¿Por qué tú no eres tranza? Porque yo fui creado por Él y para Él. Porque no vengo con la prioridad de dedicarme a mí, de hacer dinero, todo esto en el camino. Tal vez se va a dar, pero mi prioridad es apuntar a Él. Esto significa darle a Él toda la gloria. Gloria significa esplendor en el original hebreo. Es poner todos tus reflectores sobre Él. Y vemos que todos los reflectores de la Biblia, desde Génesis hasta el Apocalipsis, están sobre Jesucristo. Ahora, ¿qué nos hace creer que en toda su palabra Dios llevó a Moisés, a David, a los salmistas, a los profetas, a los autores del Nuevo Testamento, a los autores de las epístolas, a anunciar a Cristo, a que el motivo central del mensaje fuera Jesucristo? Y de repente en los últimos tiempos, como ¿por qué Dios va a cambiar? Y ahora el motivo central del mensaje es el hombre. Porque ahora se predica más de lo que Dios puede hacer por nosotros. Y no estoy diciendo que no haga cosas por nosotros. Pero se ha sustituido eso por lo que nosotros fuimos llamados a hacer para la gloria del Señor. Y Pablo por eso desde el principio inicia. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Ahora, tomen en cuenta que llamado a ser apóstol no es como la apostolitis de hoy en día, en la cual el apóstol es el apóstol, aleluya, si me explico.
En ese entonces el apóstol era perseguido, era apedreado, era encarcelado. O sea, hoy muchos se autonombran apóstoles por el título, por el renombre, por todo lo que esto supuestamente implica, ¿verdad? Pero cuando Pablo está diciendo esto, no se está como elevando, a ver, aquí yo soy, él está diciendo, yo soy siervo de Cristo, yo fui llamado por Él para ser enviado para Él, para hacerme copartícipe del Evangelio, para anunciar el Evangelio. Y entonces comienza Él en el siguiente versículo a decir, hey, y esto no es algo que se me ocurrió a mí de la noche a la mañana, venir a proclamar las buenas nuevas. No, el Evangelio ya había sido anunciado desde el Antiguo Testamento por medio de los profetas. Lo que está haciéndole ver a los romanos y a nosotros implícitamente es, yo soy llamado, dice Pablo, para reflejar a Cristo, pero no solamente yo, todos deberíamos hacerlo, porque desde el Antiguo Testamento lo que Dios anunció por medio de los profetas era lo que vendríamos a experimentar, a disfrutar gracias a la obra de Jesucristo. Nuestras vidas, familia, tienen que anunciarlo a Él. Nuestras vidas tienen que reflejarlo a Él. Nuestras vidas tienen que apuntar a Él y Él tiene que ser el centro de nuestras vidas. No puede consistir mi relación con Dios únicamente en todo lo que Dios puede hacer por mí. Dios dame, bendíceme, guárdame, protégeme y me. Como ovejas, ¿verdad? Pero en vez de decimos me. También en nuestras vidas tiene que haber, Señor, ¿y qué puedo hacer yo para darte gloria a ti? ¿Qué puedo hacer yo para dar testimonio de ti? ¿A quién puedo compartirle de ti? Pon gente en mi camino por la cual orar. Pon gente en mi camino para anunciarte a ti. Señor, que como tu palabra dice, la gente al ver mis buenas obras glorifique al Padre que está en los cielos. Fuimos llamados para la gloria de Jesús. Es lo que encuentras en toda la Biblia. Y ahora todos los mensajes es totalmente una visión terrenal, temporal, de lo que Dios puede hacer por nosotros. ¿O estoy exagerando? Versículo 3, regresamos a Romanos capítulo 1. Dice, vuelvo a leer todo para no perder el contexto. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, Evangelio que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Oye, Jesse, ¿estás aquí haciendo una alegoría de Cristo? No, aquí ya habla explícitamente acerca de su Hijo, nuestro Señor, que como vimos la semana pasada, Señor significa dueño, Jesucristo, acerca de su Hijo. Dice nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Comienza a hablar de Jesús y aquí da dos declaraciones importantes. Que Jesús era hijo del linaje de David, según la carne, pero al mismo tiempo fue declarado Hijo de Dios, que no necesariamente significa engendrado de Dios, sino que está relacionado con Dios. Porque mucha gente que ataca la deidad de Jesucristo dice, oye, pero ¿cómo va a ser Dios si es hijo de Dios? Bueno, la Biblia habla, por ejemplo, del hijo de David, le decían, y no significaba que era hijo de David, sino que venía del linaje de David. En la Biblia tú te encuentras sobre todo esta expresión hebrea en el Antiguo Testamento, fulano de tal, hijo de fulano de tal, y vas a su genealogía y dices, pero no es el hijo, es el paparanieto, ¿ok? Porque hijo no solamente significaba aquel por quien fue engendrado, sino también que hablaba de una relación, ¿verdad? De hecho, no es una alusión profética a su humanidad, sino a su divinidad, porque Daniel en su visión dijo, y vi uno como hijo de hombre. Entonces es un título desde el Antiguo Testamento que se adjudica únicamente al Mesías. Dicho sea de paso, en Colosenses 1:15, que dice que es el primogénito de toda la creación, los testigos de Jehová dicen, ya ves, es el primogénito, el primer en ser creado. No. Hay dos palabras en el griego para primogénito, prototokos y protoctistos. Una significa primero en rango y otra significa primero en ser creado. La palabra que se utiliza en Colosenses 1:15 es primero en rango. Jesús no fue creado. Jesús no fue creado y por eso es primogénito. Él es enviado de parte de Dios. Él viene representando a Dios. Él viene a darnos la imagen de Dios y por eso se dice es hijo de Dios. Ahorita vamos a ver un pasaje bien interesante. Pero antes que todo eso explicamos un poco más.
Del linaje de David según la carne, pero hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. O sea que, como los teólogos lo explican, Jesús era humanamente divino y divinamente humano. Él no podía venir como Dios y con forma de Dios, es decir, sin tener un cuerpo como el de nosotros, como dice Filipenses capítulo 1, que Él no estimó el ser igual a Dios, 2, como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo y se hizo semejante a los hombres, porque digamos que su sacrificio hubiera sido injusto, hubiera sido una trampa. Para que su sacrificio fuera justo, Él tenía que cumplir con toda la ley como lo hizo. Ser tentado como nosotros, como lo fue tentado, pero sin pecado, para que al presentarse delante de Dios fuera un sustituto justo en nuestro lugar. ¿Me estoy explicando? Si venía como Dios, pues como no, qué fácil, ¿verdad? Pero Él somete el ejercicio independiente de sus atributos a la voluntad del Padre, y por eso es que llega al punto de decir, el día y la hora nadie la sabe, sino solamente el Padre. Muchos dicen, ya ves, no era omnisciente, no era Dios. No, es que como Cristo hombre vivió como ser humano sujeto al Padre, para que su sacrificio fuera justo. Y para darnos, como dice Hebreos, a nosotros testimonio de que tenemos un sumo sacerdote que se puede compadecer de nosotros porque fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Entonces es por eso que Él tiene que venir, como dice la Biblia, del linaje de David según la carne, pero al mismo tiempo no era cualquier hombre, era el Hijo de Dios, era Dios tomando forma de hombre. Y Pablo está dando testimonio aquí de su humanidad, pero por el poder del Espíritu, resucitándolo de entre los muertos, también da testimonio de su divinidad. Podríamos tener 3 estudios que hablaran de la deidad de Jesucristo, pero creo que con los pasajes que vamos a leer será suficiente. Y ya para más información, en la serie que recomendé hace rato, tengo 4 mensajes titulados Jesús es Dios, donde vemos los atributos que Él tenía y donde vemos cómo se le llamaba desde el Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento, y que es innegable que era Dios aquí en la tierra en forma de hombre. Romanos capítulo 9, fíjate más adelante, versículo 5. Dice, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, pero al mismo tiempo dice, el cual es Dios sobre todas las cosas. Más adelante, Tito capítulo 2, versículo 13. Dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Vamos a Filipenses capítulo 2, versículo 6. Si no los encuentras, yo te los leo desde aquí, solamente anota. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, como te decía, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y por último, Colosenses capítulo 2, versículo 9. Colosenses, ahí adelantito, capítulo 2, versículo 9. Dice, porque en Él habita corporalmente, parte o toda. Dice, toda la plenitud de la deidad. Y hay un pasaje que a mí me fascina, que nos confirma que todo lo que yo te estoy explicando no es mi interpretación, mi creencia, mi alegoría de que, oye, que sometió el ejercicio independiente de sus atributos a la voluntad del Padre, y por eso es que dijo que el día y la hora no la sabía. Espérame, no la sabía el Cristo hombre. Claro que el Cristo glorificado lo sabía todo. Muchos ven como que vino aquí un hombre, fue muy obediente y Dios le dio un papel privilegiado. No que no hay justo ni un uno, excepto Él. Entonces, ¿qué sería? Como que un intermedio entre Dios y los hombres, un poco arriba de los ángeles. ¿Y por qué dice que todo fue creado por Él y para Él? Entonces, ¿quién es Él? No es que Jesús, cuando resucitó, subió al cielo y Dios le dio un premio, le regresó lo que ya tenía, lo cual, digamos, se lo encargó mientras estuvo aquí nada más. Juan capítulo 17, versículo 5 es el pasaje de mis favoritos cuando comparto este tema, porque es clarísima la explicación que da y que descarta todo tipo de teoría. Juan 17, fíjate, vamos a leer desde el versículo 4. Es Jesús hablando y dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre,
glorifícame tú al lado tuyo. Pero es una nueva gloria que va a recibir, ¿no? Dice, con aquella gloria que tuve contigo, ¿cuándo? Antes que el mundo fuese. Entonces, como bien muchos lo sabemos, cuando Dios en Génesis capítulo 1 dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, está hablando en plural. ¿Dios con quién? Muchos dicen con los ángeles, pero si no habían sido creados. Entonces, Dios está hablando, además no son ellos, no dice la Biblia, perdón, sí, los ángeles ya habían sido creados en este punto, estoy diciendo herejías. Dios, la Biblia no revela que los ángeles son iguales a Dios. Entonces, cuando Él dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que están hablando. Jesús estaba presente, Jesús es creador. Padre, glorifícame contigo con aquella gloria que tuve contigo. No dice cuando hiciste el mundo. Antes que el mundo fuese. Entonces, esa gloria, ese esplendor, que es lo que significa, ¿verdad? Él viene y en forma de hombre no lo tenía. Entonces, tú ves la gloria de Dios y caes muerto. Pero Jesús en forma de hombre no andaba deslumbrando como Dios, ¿verdad? Con forma de Dios. Desde el Antiguo Testamento sabemos, ¿verdad? Que Dios había dicho, ¿sabes qué? Pueden ver pues parte de mi gloria, pero no pueden ver mi rostro tal cual porque van a morir. Es absurdo cuando la gente dice, Dios, si existes, a ver, aparécete. Aparece y te mueres, brother. O sea, háblame, ¿cómo se dice? Audiblemente. Te habla y te mueres. Cornelio, cuando le habló un ángel, no es de que Cornelio, fue Cornelio y se espantó. Hay mucha gente que tantito oye que se mueve la puerta y está temblando. Imagínate que se escucha una voz del cielo, va a caer desmayada, así que no le pidas a Dios tonterías. Pero bueno, regresando al punto, Padre, glorifícame contigo con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuese. Jesús ya tenía esta gloria, Jesús no la perdió simplemente en la tierra en forma de hombre, no la manifestaba, estaba sujeto al Padre, pero no es que ya acabó su buena chamba y el Padre lo premió con aquella gloria, recuperó lo que ya antes tenía. Versículo 5, regresamos a Romanos. Dice, y por quién, a ver, ¿de quién está hablando? Comienza hablando del evangelio que Dios prometió por sus profetas en las Santas Escrituras. Evangelio, versículo 3, que se trataba acerca de su Hijo, que es nuestro Señor, que era del linaje de David según la carne, pero que al mismo tiempo era Dios y que lo demostró, ¿verdad?, por la resurrección de entre los muertos. ¿Y por quién? O sea, el contexto del mensaje y el tema central sigue siendo Jesús, por quien recibimos la gracia. ¿Por quién recibo la gracia? Dice, y el apostolado, ¿y para qué la recibimos? Para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Vamos a ver de este versículo 5 un par de cosas bien interesantes. Pablo dice, recibimos la gracia y el apostolado para obediencia. ¿Qué es la gracia? Es un regalo inmerecido, es el favor inmerecido. ¿Merecíamos que Cristo pagara por nosotros? No, lo hizo. Entonces, Pablo habla aquí de, cámbiale el título de apostolado, porque eso aplica para él. Entonces tú recibiste yo también la gracia y un llamado. Él, el de ser apóstol, el de cada quien que sepa a qué Dios lo ha llamado, ¿verdad? Pero aquello a lo cual Dios te llamó y aquella gracia que tú recibiste, la recibimos para, dice la Biblia, obediencia a la fe. No era esto exclusivo de los judíos o de los gentiles, porque dice en todas las naciones. Como vimos la semana pasada, la iglesia de los romanos estaba compuesta por una parte de judíos y por una parte de gentiles. Y algunos se sentían superiores a otros, y por eso él comienza dándoles con todo a todos. Dice, todos somos llamados a ser obedientes, y más adelante empieza a decir, y todos somos culpables, y todos estamos destituidos, y todos hemos pecado, y nadie tiene excusa, y sin Cristo están todos fritos. No importa de dónde vengas. Así hubiera escrito yo la carta a los romanos, y hubiera terminado ahí. Pero Pablo, con un lenguaje un poco más rimbombante, nos irá explicando mejor y más detalladamente todos estos puntos. Entonces, yo recibo la gracia para obediencia. Hay una corriente hoy de enseñanza, no puedo decir de doctrina o sí de falsa doctrina, que la conocemos como la hipergracia. O
O sea, como Cristo murió y me perdona, pues yo puedo usar del pecado y no pasa nada, ¿verdad? Y pues casi tú sigues pecando. Algunos lo dicen explícitamente. Algunos predicadores son un poco más sutiles, pero van embarrando a la gente que dice, hijo, la gente no se da cuenta, no discierne el mensaje. Uno con ganas de extraerle cosas buenas puede llevarse algo bueno, pero hay gente que se lleve este mensaje, ¿no? Entonces yo entiendo que habrá quien le tome tiempo cambiar. Pedro después de 3 años le tomó cambiar, pero no, yo no creo que sea bíblico, más bien no es bíblico que alguien que lleva ya una larga vida supuestamente en el Evangelio y que no ha dado fruto sea una persona que nació de nuevo. Y lo que se enseña hoy es, no, si confesó a Jesús, algún día va a dar fruto, no, tú no lo juzgues. Entonces, hay ya hasta una frase, ¿no? O sea, tú no puedes juzgarlo cuando tú pecas diferente a él, pero los dos pecan. Sí, pero a mí me duele mi pecado. Y estoy luchando por salir de él. No estamos hablando del tamaño del pecado, estamos hablando de que él no hace nada por salir de ahí, ¿me explico? Porque estos son los argumentos absurdos que se predican hoy en iglesias de miles de personas y que se escriben en redes sociales y que creen que descubrieron el hilo negro, o sea, como si a Dios se le hubiera olvidado algo. Vamos a escribir segunda de Romanos entonces, ¿no? Según San Pancho. Porque es lo que dice, no, tú no puedes juzgarlo cuando tú pecas diferente. Ok, espérame, es que no se trata de qué tipo de pecado es, se trata de la actitud que yo tomo frente al pecado, porque desde el Antiguo Testamento la Biblia aclaraba, independientemente del tipo de pecado, el que lo encubre no prosperará, el que lo confiese y se aparta alcanzará misericordia. No se trata del tamaño, ¿qué hace? Se trata de que tiene que haber arrepentimiento, de que recibo la gracia, el regalo inmerecido, no para abusar y no pasa nada, sino para buscar ser obediente. Y es una corriente de doctrina actual que está dañando muchísimo a la iglesia, porque la iglesia es cada vez más hipócrita y más tibia y más floja y estudia menos la palabra y pasa menos tiempo con Dios porque pues ya soy salvo. Son de los que pasaron primaria de panzazo, ¿verdad? Ya es como la primaria con el sistema de la SEP. Hace menos de un año me enteré que no sé cuándo y en qué reforma, pero que están obligados a pasar al alumno. Entonces tienes alumnos baquetones que no hacen nada, pues está obligado a pasar, me puedo ser un burro en estudiar, reprobar, y tú me tienes que pasar, hazle como le hagas. Y así está mucha gente, ¿no? Ya se hizo como una reforma al cristianismo. De hecho va a ser una prédica que se llame Cristianismo Sepa. Pero Señor, pues, hazle como quieras, tú me tienes que pasar al cielo, aunque yo haga y deshaga, porque ya recibí la gracia. No, espérame tantito. Yo recibo la gracia para obedecerle, no para rebelarme en contra de él. Que en el camino caigo, lucho, batallo, como todos lo hicieron, es distinto. Pero si no estoy buscando con mi vida intencionalmente ser obediente, yo no he entendido la gracia. De hecho, muchos de los predicadores que más hablan de la gracia y que la gente creería que son quienes más saben de la gracia, son los que menos saben de la gracia. Este tipo de mensajes denotan que no han entendido la gracia. Romanos 2, versículo 4, lo veremos más adelante, pero me adelanto. Dice, menosprecia las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pregunta de examen, ¿a qué me guía su benignidad? Entonces, es cierto, como algún día lo dije, no puede ser el temor el que me lleva al arrepentimiento, a la amenaza de que te vas al infierno, no. Tiene que ser el entendimiento de su benignidad. Pero cuando yo entiendo su benignidad, es decir, cuán bueno es Dios y comprendo la gracia de Dios me lleva a arrepentirme, no a abusar de ella. Cuando yo comprendo Dios ha sido tan bueno y estaba destituido de la gloria de Dios, cuando yo comprendo todo lo que veremos, desde el versículo 18 en adelante, yo era culpable, estaba destituido, estaba perdido, pero tú me amaste y me perdonaste y fuiste paciente y misericordioso y moriste por mí. ¿Cómo puedo seguir siendo tan terco y rebelde ante un Dios tan bueno como tú? Y la gracia me lleva a buscar, obedecerle. Me lleva al arrepentimiento. Le amamos, primera de Juan 4:19, porque Él nos amó primero. Cuando yo entiendo su amor, ¿cuál es la reacción que produce en mí? Amarle. Entonces, alguien que no le ama, me vale gorro Dios, y lo veo de vez en cuando, mi gurú que me cumpla mis deseos, qué bonitos mensajes humanistas, y por eso voy a la iglesia, porque todo se trata de lo que Dios puede hacer por mí, pero yo no hago nada para Él. No le he predicado ni al perico, está en la jaula y es bien pelado, dice puras groserías el perico, ¿verdad? Puros insultos, no se sabe ni siquiera Juan 3:16, el triste perico, y a todo mundo en la calle me peleo y mi vida no refleja en ningún momento a Jesucristo, pero gloria a Dios, recibí la gracia. Esta gente no ha entendido la gracia
de Dios. Cuando tú comprendes la gracia no te lleva a abusar de ella. Esto ya no es gracia, esto ya es desgracia. Tenemos el ejemplo de Oseas, desde el Antiguo Testamento, que Dios le dice, vete y cásate con una mujer ramera. O sea, que vendía ramas en las calles la señora. ¡Ay, pero Señor! Y además te va a engañar, y la vas a perdonar, la vas a restaurar. Y le pidió esto para, a través de él, enseñarnos su amor incondicional, que cuando lo creemos y lo recibimos, y nos damos cuenta que estábamos como Gomer, que acabó en un mercado de esclavos, y que de ahí fue comprada para ser restaurada por Oseas. Y es en este contexto donde se escribe, me atrajiste con cuerdas de amor. Cuando yo entiendo lo bueno que ha sido Dios conmigo y de dónde me rescató, no voy a ser movido a decir, pues me voy a seguir igual, sino a vivir una vida eternamente agradecida con Él. Me va a doler cuando fallo, me voy a enojar cuando fallo. No podemos irnos al extremo de la culpa y la vergüenza y la condenación, pero tampoco me puedo ir al extremo del cinismo. Tengo que acercarme a Dios, pero no para seguir abusando de su gracia, sino para que gracias a su gracia yo pueda levantarme. Tengo acceso confiadamente al trono de la gracia, pero no para abusar, sino porque ahí voy a hallar el oportuno socorro que necesito cuando he caído. Entonces dice Pablo, repito, por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. Cuando yo lo amo a Él y me enamoro de Él, voy a buscar obedecerle. Ahora, lo segundo que aprendemos aquí, ¿qué fue primero? ¿El apostolado o la gracia? Por quien recibimos el apostolado, aleluya, y la gracia también. No hay apostolado si no hay gracia. No hay llamado y no hay nada en nuestras vidas. Lo que quiero decirte es que Dios no puede ungirte, enviarte, utilizarte en el ministerio si no entiendes que todo es por gracia, que es un regalo inmerecido. Cuando creemos que es por nuestros méritos, porque yo soy muy buen cristiano, yo soy muy buena persona, ¿verdad? En mi colonia me piden autógrafos y yo me sé la Biblia al derecho y al revés, soy el papirrín de los apóstoles y soy muy estudioso. Y cuando creemos que es por nuestros méritos es cuando nosotros estamos estorbando a Dios, porque si fuera por méritos, familia, Dios hubiera llamado a 12 fariseos que se dedicaban a estudiar, tratar de cumplir y enseñar la ley, y llamó a 12 buenos para nada ante los ojos de los hombres. Porque gente que estaba perdida y que agradece y que no tiene nada que perder, es la que en esa gratitud rinde sus vidas a los pies de Cristo, de tal forma que se termina convirtiendo en lo que se convirtió. No sé si me estoy explicando. Cuando yo creo que es por mí, por cualquier cosita me voy a pelear con Dios, hay gente así. ¿Y por qué, Señor? Y le exigimos. Y como llamamos la semana pasada, le reclamamos. No sé si han visto estos memes. Estuvo de moda un tiempo que había un señor como barbón que estaba así con las manos y que le decían, haz esto, y que decía, oblígame, perro. ¿Sí lo llevan a ver o no? Por ahí hicieron uno donde estaba una persona, y arrebato, y declaro, y tomo lo que es mío, y confieso. Y salía, ¿no?, en alusión a los cristianos, y Dios diciéndonos, oblígame, perro, también. Digo, Dios no nos va a decir oblígame, perro, en ningún momento a nosotros. Pero creo que la gente tendría que darse cuenta que nosotros no podemos venir a obligar a Dios a nada y que no merecemos nada. Pero hay gente que en verdad es así. Se enoja con Dios porque no le cumplió, porque no le hizo, porque no le dijo, porque no lo llamó. Gente que se amarga contra el cristianismo, contra la iglesia, porque nunca valoraron mis talentos y mis dones. Yo debía ser apóstol y yo debía ser esto y debe ser aquello. Hermano, tú no debías de ser nada. Ni yo ni nadie. ¿Sabes qué debíamos todos? Estar ardiendo en el infierno. Eso es lo que debíamos. O sea, estar aquí sentaditos ya es ganancia. Poner una silla y es un privilegio. Dice 1 de Corintios 4:7. Porque ¿quién te distingue? A ver, dice Pablo, a ver, ¿quién eres? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Todo lo que tenemos de parte de Dios lo recibimos, y lo recibimos por gracia. ¿Y gracias a quién es la gracia? Entonces, ¿a qué me debería llevar la gracia? A agradecerle, a predicarle, honrarle y no andarle reclamando y peleándome con él creyendo que ya merezco, porque no merezco nada.
más que la condenación eterna, la cual me evité por gracia. Y como algún día les dije, ya con el simple hecho de brincarnos la condenación eterna debíamos estar más que agradecidos. Pero a eso añádele que nos da la vida eterna. Ya con eso, Dios, me libraste de la condenación eterna. Y además me añadiste la vida eterna. Y a esto añádele que nos da su bendición, su presencia, su respaldo, su favor, su dirección y su Espíritu Santo en esta vida. Y nos sigue perdonando una y otra vez y extendiendo su misericordia cada mañana. ¿Qué le puedo venir a reclamar a Dios? ¿Qué le puedo exigir a Dios? Nada. Cuando yo entiendo esto, comprendo por qué Pablo dice que recibo su gracia y el apostolado para obediencia. Para obediencia. No es una obediencia impuesta. Tienes que hacer. Es una obediencia natural, lo que llamamos una convicción que viene del corazón por gratitud en la fe que tienes en la obra que Cristo Jesús hizo por amor a ti en la cruz del Calvario. Cuando tienes que estar acarreando a alguien es porque esta persona no ha entendido las cosas. Cuando tú te enamoraste, viene el 14 de febrero. ¿Cuántos están enamorados, enamoradas? ¿Cuántos están casados o casadas? Levanten la mano. ¿Y por qué no levantaron la mano cuando pregunté si estaban enamorados o enamoradas? Llegaba el 14 de febrero y te voy a hacer una pregunta. Te decían tus padres, tienes que ir a ver a tu novia porque es 14. ¿O tú buscabas permiso para ir a verla? ¿Te lo imponían o te nacía? ¿Por qué? Porque estabas enamorado. ¿Cómo te enamoraste? Conociéndola, conociéndolo y viendo cuán increíble era esa persona. De modo que tu comunicación y detalles y actitudes hacia esa persona no eran con un pesar, sino con una gran sonrisa, porque tú la amabas. Entonces, por eso Pablo dice, para la obediencia, la fe en todas las naciones, por amor a su nombre. Cuando yo amo a Dios, porque entendí su obra, comprendí el Evangelio. Fíjate cómo todo viene amarrado aquí. Por eso es que todo esto viene unido en un solo estudio y por eso es que no podemos estudiar solamente palabras aisladas si no están dentro del contexto de lo que Dios revela a través de la unión de todas estas palabras. Cuando yo entiendo el Evangelio, las buenas nuevas, cuando yo comprendo mi posición desde el Antiguo Testamento, la que Dios me ofrece ahora en el Nuevo Testamento, que fue por medio de Cristo, que no era cualquier hombre, que era Dios. ¿No te das cuenta que te estoy narrando todo esto línea por línea, versículo a versículo? No era cualquier hombre, era Dios. No tenía por qué hacerlo, pero lo hizo. Recibo por él la gracia y el llamado. Entonces yo soy movido a la obediencia. Entonces, por amor a su nombre, todo esto me lleva a amarle de tal forma que no es de que lo tienes que buscar, te tienes que congregar, te tienes que discipular, tienes que leer la Biblia, tienes que orar. No, Señor, es que estaba perdido, pero las buenas nuevas de salvación por medio de Cristo, que era Dios y que aún así no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, se despojó de sí mismo, Señor, todo esto, ¿verdad? Recibir tu gracia y haber sido llamado, Señor, por amor a tu nombre, es que quiero hacerlo. Es que Dios eres tan grande y tan bueno y has sido tan misericordioso que no es de que tengo, es que quiero buscarte, necesito buscarte, quiero pasar tiempo contigo, quiero servirte, no por imposición, sino por convicción, porque entendí el Evangelio. Quien no está buscando una vida de obediencia, por más que tú insistas, haz, mientras no entiende el Evangelio, seguirá con la misma vida. Hay cristianos que entran, pasan años, el pastor se los surte una y otra vez. Y créeme, no agarran la onda. Y no agarraremos la onda hasta que no entendamos el Evangelio. Dice Proverbios capítulo 16, versículo 18. Vamos a leerlo. Antes del quebrantamiento, 16-18. Es la soberbia, y dice después, y antes de la caída, la altivez de espíritu. ¿Qué es la altivez de espíritu? Es precisamente esto, es creer que yo me merezco, creer que yo soy más espiritual, creer que mis dones soy porque me los merezco, porque soy una buena persona, por eso Dios me llama a mí, por eso yo sí hablo en lenguas y tú no, por eso yo sí predico y tú no. Cuando yo me empiezo
a volver al pivo de espíritu, lo que viene a continuación es la caída. Cuando yo entiendo la gracia y soy humilde, después de la gracia viene un llamado. Recibo la gracia, la agradezco, Dios me puede usar. Recibo la gracia, pero no la entiendo y me envanezco, Dios no te va a usar, al contrario, vas a caer. ¿Entiendes la gran diferencia de las dos actitudes con relación a la gracia, entenderla o no entenderla? Vuelvo a explicar. Recibo la gracia en ambos casos. En el primero la entiendo y la agradezco y soy humilde y sé que todo es por gracia, Dios me llama, Dios me puede usar, porque sabe que mantengo un corazón humilde y Dios da gracia a los humildes. Pero al mismo tiempo resiste a los soberbios. Recibo la gracia, pero no la entiendo. Y creo que es por mis méritos. Según la Biblia, no viene mi mejor año, viene la caída. Porque es muy común, tu mejor año, visualízate y no sé qué. Perdón, pero por más que tú te visualices, si no entiendes que es por la gracia de Dios, no viene nada. Cuando la gente se pregunta, ¿y por qué Dios no me ha usado? Y no me ha bendecido, y no me ha dado ese trabajo, y por qué no ha tocado a mi hijo, y por qué no usa mi vida con poder, si yo he hecho esto, aquello y el otro. Hermano, en la pregunta está la respuesta. La manera de formular la pregunta de entender que tú crees que lo mereces. Y ahí está la razón por la cual no lo has recibido. Cuando entiendas que no mereces nada, y como Job le diga, Señor, bienvenidas tus bendiciones, pero te bendigo cuando des y cuando quites, es cuando Dios va a añadir más. No antes. Tú puedes declarar, arrebatar, confesar, reclamar y un montón de payasadas que se hacen hoy en la iglesia. Pero lo que yo leo en la Biblia es esto. O sea, enséñame el ejemplo de alguien que confesó, que arrebató y que decretó y que no sé qué y que obtuvo algo. No lo vas a encontrar. Dios da gracia a los humildes. Dios resiste a los soberbios. ¿Cuál es nuestra posición delante de Dios? ¿Qué estoy haciendo con la gracia que he recibido de parte de Dios? Y termino con el versículo 6, porque se nos va el tiempo. Mientras lo leen, digan conmigo, uy, 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 ay, ay, ay. Ok, entonces, recapitulamos. Pablo fue llamado para el evangelio que él prometió desde el Antiguo Testamento por los profetas, evangelio que hablaba de su hijo, que era del linaje de David según la carne, pero que también era Dios. Por medio de él recibo la gracia, el apostolado, para obedecer, la obediencia que es por amor de su nombre, es para todos. Y dice el 6, entre los cuales, dentro de estos todos, estáis también vosotros. Dile al de al lado, no te hagas pato. También estás tú. Llamados a ser grandes, apóstoles y poderosos aquí en la tierra, a confesar que este es el año. Yo no entiendo por qué la gente se sigue creyendo estos mensajes. Hay algo que no sé si decir, porque si lo empiezan a correr por redes sociales, va a ser, ya eso va a ser chisme y va a ser, pero me tocó hace poco estar en un lugar con gente con autoridad que escuchó mensajes como estos y que tuvo que haber respondido de una forma diferente a como lo hizo, pero cuando acabe la grabación les cuento. Eso les pasa por no venir. Y entre los cuales estáis también vosotros llamados, digan conmigo, fui llamado a ser de Jesucristo. ¿Eso es bueno o eso es malo? Dos cosas con las cuales termino. Uno, parece que como que esto de reflejarle a Él y todo, como que estoy siendo así medio Grinch, pero es al revés. Es hermoso saber que pertenezco a Jesucristo. Porque además de todo lo que yo debo hacer para su gloria, aquí hay una gran verdad. Es decir, si soy de Jesucristo, es que estoy en sus manos, le pertenezco. Soy su propiedad y en su propiedad estoy seguro. Yo tengo una hijita de 6 años. No es que es de mi propiedad, pero es mi hija. Y hasta que sea mayor de edad, está bajo mi autoridad. En ese sentido, puedo a manera de título decir, es mi hija. ¿Tú cómo crees que yo reaccionaría si alguien la quisiera dañar? No se la acaba. Se olvida que soy pastor, y a mí también. Y alguien la quiere dañar y yo tengo una piedra, se la aviento en la cabeza. Pastor, ¿cómo? ¿Por qué tú no harías lo mismo por tu familia? Porque es mi hija y a mi hija nadie la toca. Pero cuando vamos al doctor y el doctor le quiere poner una vacuna, yo sé que le va a doler, que va a llorar, que se va a angustiar. Pero como padre, ¿qué hago?
me cruzo de brazos y permito, porque sé que es necesario, que ella pase por ese proceso, que es por su bien. Dios te ama tanto que murió en la cruz del Calvario, y como Pablo dijo más adelante en Romanos 8:32, si ya dio a Cristo, ¿cómo no crees que va a dar todas las demás cosas? No tienes que andar arrebatando, decretando y peleando, tienes que descansar en su amor, entender el Evangelio y caminar conforme a Él, y tu vida está segura en sus manos. Pero si a veces permite que seas tocado y dañado y que venga esa vacuna, no es porque tu vida no le importa a Dios, sino porque sabe que es necesario, que eso te va a ayudar, que eso te va a fortalecer, que es para trabajar en tu vida, en tu carácter, es porque a través de eso algo bueno va a salir. Y mientras estás pasando por eso, recuerda esta verdad: soy propiedad de Jesucristo. Le pertenezco, estoy en sus manos, y lo que Él está permitiendo es por una razón. Lo dejamos hasta aquí. La siguiente semana hacemos un breve paréntesis con el versículo 7 y comenzamos ya con el 8 en adelante. Cierra tus ojos ahí en tu lugar, vamos a orar y dile: Señor, gracias porque te pertenecemos, porque fuimos llamados para darte gloria a ti. Porque todo se trata de ti, te pedimos que nuestras vidas también se traten de ti, Señor, que tú recorrijas nuestro rumbo y que nuestras vidas siempre, hechos, Señor, y dichos y acciones apunten a darte la gloria a ti, Señor. Gracias por todas tus bendiciones, Señor, por todo lo que nos das, por todo lo que podemos disfrutar, pero que podamos entender que es parte del camino, mas no la prioridad del camino, Señor. Es como cuando vamos a algún destino y nos detenemos a comer en algún lugar, lo disfrutamos y está bien, pero no nos podemos quedar ahí parados, porque eso implicaría no llegar al destino final. Padre, guárdanos de que aquello que era solamente de paso se convierta en esta prioridad, porque se ha convertido en la prioridad de los mensajes de la iglesia cristiana de este siglo, Señor. Y lo que tú haces por el hombre es parte del camino, nada más. Pero nuestro camino, nuestro objetivo, el propósito por el cual fuimos llamados es servirte a ti, es hacer tu voluntad, es obedecerte, es conocerte y es darte a conocer, Señor, es darte gloria. Fuimos llamados para la obediencia, todos, en todas partes. Señor, que esto que tal vez habíamos intentado con frustración por imposición, ahora venga por convicción al comprender la gracia y tu grande amor. Gracias, Jesús, porque todo siempre se ha tratado de ti. Dile: yo quiero que así siga siendo mi vida, que mi vida se trate de ti. Te pedimos todo esto, Dios, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.